Ok, entonces empecemos. Muy buenos días y bien. El día de hoy vamos a ver lo que es las materiales, ¿no? Para eso vamos a ver dos cosas. ¿No? Un tema que vamos a ver es materia, la polarización de la materia, la cual nosotros podríamos pensar como entonces, de manera general, la materia está compuesta por núcleos atómicos positivos, electrones negativos. Y entonces, ¿no? Cuando nosotros tenemos campo eléctrico, vamos a ver que los núcleos positivos sienten una fuerza en dirección del campo, los electrones hacia el campo. Ahora, debido a que esto es un sólido, ¿no? Los núcleos no pueden separarse, no pueden viajar independientemente y por lo tanto tienen una interna. Y eso lo que genera es una polarización. Y ahí entonces tiene el concepto de dipolo, polo, el cual, si nosotros nos fijamos que dos núcleos una parte negativa. Entonces, lo que veríamos es que la presencia de un campo eléctrico que se encuentre a la derecha, la materia positivo para acá, dentro de cargas negativos para acá, para acá, y entonces lo que va a aparecer es un dipolo. ¿Sí? Un dipolo que a nivel atómico a una reacción o tiene una dependencia directa con campo eléctrico. Entonces, de manera general, ¿no? Digamos, cuando no existe este campo eléctrico, dentro de cargas, el núcleo electrónica van a coincidir los centros de carga, ¿sí? Y el dipolo va a ser cero. En ese sentido, el dipolo eléctrico depende directamente del campo, átomo, ¿no? Para una molécula vemos algo semejante, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede en una molécula? Tiene una forma definida. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que como está compuesta por tres átomos, los átomos tienen ciertos enlaces que tienen una forma definida. Quiere decir, ¿no es cierto?, cierto ángulo está definido por la molécula misma, cual no vamos a la electrónica, que es esta línea punteada. Cuando ponemos un campo eléctrico, lo que puede pasar, ¿no es cierto?, es que como la molécula tiene una estructura ya definida, la molécula puede tener diferentes propiedades, digamos. Puede girar, por ejemplo, dependiendo de cómo sea la distribución de núcleos atómicos y la distribución de la densidad electrónica. Sí. Por otro lado, puede haber un cambio que se llama conformacional, es decir, por ejemplo, puede cambiar este ángulo, ¿no es cierto?, estos ángulos, o puede cambiar el tamaño de enlaces. ¿Sí? O, por ejemplo, podría cambiar la distribución electrónica. Caso, ¿no? Si se mueve a la izquierda, la estructura de la molécula se mueve a la derecha. Entonces, de manera general, ¿no es cierto?, como esta respuesta es bastante compleja, a diferencia del átomo, donde no, y cuando no tenemos carga, las dos centros de carga son coincidentes y por lo tanto el dipolo es cero y obviamente la carga, la materia es neutra y el monopolo es cero. Cuando aparece un campo eléctrico, aparece la polarización en promedio del átomo al campo. ¿Ya? En una molécula, en cambio, en la molécula se
polarizar, debido a su estructura interna, va a haber dos fuerzas, ¿no? Una fuerza externa que trata de polarizarle en la dirección del campo eléctrico y una fuerza interna que tiene que ver con la estructura misma de la molécula. Por lo tanto, en promedio, la polarización no depende directamente del campo. Eso quiere decir, ¿no?, que en el campo eléctrico está a la derecha, la polarización de la molécula, por ejemplo, estar así, diferente al campo eléctrico, contraria a, contraria a la derecha. ¿Ya? Sí. Entonces tendríamos una cierta diferencia, lo que es una diferente dirección, es la polarización del campo eléctrico, ¿sí?, y el campo eléctrico externo. Ahora, cuando vamos a, a la materia, cuando vamos a la materia está compuesta por, bueno, desde un punto de vista atómico está compuesta por átomos, ¿ya? Pero la materia sólida interaccionan los átomos entre sí y ya los átomos ya no son indistinguibles, no son divisibles, digamos. Entonces, desde un punto de vista microscópico, la materia no está compuesta por átomos, sino está compuesta por núcleos atómicos y electrones. ¿Sí? Entonces ya la idea de átomos y moléculas en la materia, digamos, desaparece y aparecen núcleos atómicos y electrones, cuales están interaccionando entre sí y también, por ejemplo, van a interaccionar con el campo eléctrico. Entonces, ¿no? Cuando se trabaja con la materia, cuando se trabaja con la materia de manera general, ¿no es cierto? Nosotros decimos que nosotros de- que nosotros pues es que la materia a nivel microscópico yo puedo identificar núcleos atómicos y electrones. ¿Sí? Cuando me voy alejando de la materia, cada vez tengo los núcleos atómicos y la distribución electrónica se hace más pequeña, de manera que la materia la vemos a nivel macroscópico como un continuo. Entonces, en electrodinámica nosotros suponemos, ¿no?, en electrodinámica clásica al menos, que la materia es un continuo, es decir, no nos fijamos a nivel atómico ni electrónico, sino que la materia es un continuo y por lo tanto tiene una respuesta como un continuo. Eso quiere decir, ¿no?, que yo divido la materia y la continúo dividiendo, sigue teniendo las mismas propiedades que el medio macroscópico. ¿Sí? Entonces, a nivel de la electrodinámica clásica, el medio se le llama un medio continuo y la respuesta del medio es, digamos, igual, ¿no?, un continuo. ¿Sí? Entonces, ¿no?, la materia, presencia del campo eléctrico se puede de manera general polarizar. Y la polarización no es nada más, ¿no es cierto?, que semejante a la respuesta de la generación de dipolos a nivel atómico. Y recuerden que la materia no está formada por átomos, sino por núcleos y electrones. ¿Ya? Y entonces, la respuesta de la materia tiene una polarización, donde la polarización a nivel macroscópico no es nada más que el momento dipolar de la materia como un continuo por unidad de volumen. Esa es la definición de polarización. ¿Ya? Entonces, ¿no?, cuando tengo yo, por ejemplo, un conjunto de cargas, ¿sí?, donde digamos, no tengo cargas externas a la materia, que se llaman cargas libres, tengo cargas internas a la materia, que básicamente son las cargas que generan el dipolo. Entonces, ¿no?, de aquí, por ejemplo, voy a decir polo eléctrico, el de dipolo eléctrico, polarización por el volumen. Y entonces, este de aquí es el potencial eléctrico de un dipolo, donde el dipolo es este, el de dipolo por unidad de volumen. Y entonces, este de aquí es el potencial eléctrico de la materia, ¿no es cierto?, de esta materia que se ha polarizado y ha generado dipolos a nivel macroscópico, una cantidad cierta de dipolos por unidad de volumen. Y este es el potencial de las cargas libres, es decir, de cargas que yo aquí, cargas que yo
yo he puesto aquí, por ejemplo, cargas libres, no pertenecen a la materia. Y entonces vamos a tener que el potencial eléctrico es el formado por cargas libres y por cargas de polarización. Y si yo utilizo, ¿no? Si yo integro esta cosa de aquí, ¿sí? Tomando en cuenta que tomando en cuenta, ¿no? Que R sobre R cubo proviene directamente de gradiente R. Entonces, tomando en cuenta ¿no es cierto? Integro esta cosa en partes, voy a tener estas dos integrales. ¿Sí? Y estas dos integrales tienen exactamente la misma forma que cualquier carga libre, ¿sí? Es la densidad de carga sobre la distancia, ¿sí? Donde aquí tengo, ¿no? Una densidad de carga volumétrica sobre la distancia y aquí en cambio tengo una densidad de carga superficial sobre la distancia. Y entonces, ¿no? Estos dos términos de aquí tienen la forma como si estos numeradores fuesen densidad de carga. Y ahí se define lo que es la densidad de carga de polarización volumétrica y superficial, ¿ya? Y estas dos cualidades van a ser importantes, donde yo puedo pasar entonces de un problema en la materia, ¿sí? A un problema equivalente, ¿ya? Perdón, a un problema equivalente, ¿no? En donde me olvido de la materia y la reemplazo por dos partes, la densidad de carga de polarización y la densidad de carga superficial de polarización. Y entonces, en vez de trabajar en la materia, yo puedo trabajar en el vacío, ¿sí? Donde supongo que reemplazando a la materia existe una densidad de carga de polarización, estas dos de hecho. Y entonces yo puedo aplicar todas las técnicas de trabajo en el vacío para calcular la polarización, bueno, para calcular los campos eléctricos en presencia de materia. ¿Sí? Y de aquí proviene este análogo, ¿no? Entonces quiere decir que, por ejemplo, es de resolver, por decirles, ¿no? Un capacitor, ¿ah? O un capacitor, y aquí, por ejemplo, tengo un medio eléctrico. ¿Ya? Y entonces tengo un medio dieléctrico, y entonces cuando yo cargo al capacitor, yo, yo cargo al capacitor, aquí aparece naturalmente el campo eléctrico, ¿ya? Y ese campo eléctrico simplemente genera entonces una polarización, ¿sí? Y adentro dará una polarización. ¿Ya? Y entonces yo puedo tener un problema equivalente. ¿Ya? El problema equivalente es, ¿cierto? Mantengo mis placas, la misma densidad de carga. Esta de aquí viene a ser la densidad libre. ¿Ya? Y en reemplazo del medio, yo voy a tener las cargas de polarización. Básicamente es la divergencia de polarización. Voy a tener aquí densidad de cargas de polarización, nada más que polarización normal, normal externa, ¿no? Y entonces aquí yo voy a tener realmente un problema. Este problema de la izquierda está en la materia, este problema está en el vacío. Es decir, ¿cierto? Estos dos van a tener exactamente los mismos campos eléctricos. Si yo tuviese en el vacío estas densidades de carga de polarización y estas densidades superficiales de polarización, voy a tener que los dos problemas son idénticos. Y entonces este se llama el problema equivalente. Es un problema que se resuelve en el vacío. Entonces, si eh, yo calculo, ¿no es cierto? Campo eléctrico aquí, voy a tener acá. ¿Sí? ¿Cuál es el problema de esto? Es la polarización, que yo tengo que tener de dato la polarización. Entonces, si conozco la polarización del medio, el problema está resuelto. ¿Sí?
Esa es la idea, ¿no? ¿Cuál es el inconveniente? Que como la polarización depende del dipolo, básicamente, que era en la materia, el dipolo depende del campo. Es decir, que estamos en un problema recurrente, ¿no? Porque el campo eléctrico depende del dipolo, ¿sí? Y de la polarización, y la polarización depende del campo eléctrico. Entonces no puedo resolver un problema que el uno depende del otro y el otro depende del primero. Entonces tengo que resolver todo el problema en conjunto. ¿Sí? Y ahí viene los campos auxiliares, ¿no? Entonces, de manera general, ¿no? Tenemos las ecuaciones de Maxwell, el campo eléctrico de carga. Tengo dos densidades de carga, una densidad de carga libre y otra densidad. Y entonces, ¿no? Reemplazo las densidades de carga, esta de polarización, la ecuación, ¿sí? Y puedo obtener una nueva ecuación, que es esta. Y ahí defino un campo auxiliar que se llama el desplazamiento eléctrico. Y entonces el desplazamiento eléctrico es la superposición del campo eléctrico y la polarización. ¿Cuál es la ventaja del desplazamiento eléctrico? Sí, que depende solo de la densidad de carga libre. Y ese es usualmente un dato. Sí, y eso es usualmente un dato porque, por ejemplo, digo, no, yo cargo el capacitor, puedo medir estas cargas libres que se han venido a las placas del capacitor. Siempre esto va a ser accesible, diga. Ya, las cargas, en cambio, volumétricas, estas de acá no puedo acceder, no, porque no son reales, digamos, sí, porque la materia realmente se polariza. Las cargas de polarización es un problema equivalente que en realidad, digamos, no existen. No puedo coger un amperímetro o algo y medirlas. Sí, en cambio, estas de aquí sí, ¿no es cierto? Yo puedo medir cuánta carga se ha acumulado de alguna manera. No me refiero. ¿Ah? Y entonces, las cargas libres siempre son accesibles. Tener una ecuación que dependa de las cargas libres es conveniente. Ahora, según el teorema de Helmholtz, para tener un campo vectorial en todo el espacio, tengo que tener su divergencia y su rotacional. El problema es que el rotacional del desplazamiento eléctrico también depende, el rotacional del desplazamiento eléctrico también depende de la polarización. Entonces, la polarización llega a ser un problema real. ¿Sí? Y entonces, estas de aquí serían el resumen de las ecuaciones de Maxwell en la materia, ¿no? Y estas de aquí son las ecuaciones generales. ¿Sí? No importa cuál sea la respuesta de la polarización, es la ecuación general. ¿Ya? Cuando, en cambio, ¿no? Digo, en la materia se polariza y entonces puede tener, ¿no es cierto? Puedo tener dieléctricos, paraeléctricos, eléctricos, dependiendo de cómo sea la relación entre la polarización y el campo externo. ¿Sí? Entonces, usualmente yo puedo hacer un arreglo como en serie Taylor, digamos, ¿no? Alguna especie aquí, y aquí van a aparecer diferentes términos, ¿sí? El primer término es un término lineal, los segundos son unos términos no lineales, ¿no? Como se ve aquí, la polarización en la dirección iésima, X, por ejemplo, depende del campo eléctrico en X y del campo eléctrico en Y. Esta es una relación que ya no es lineal, sería cuadrática, por ejemplo. Entonces, cuando el campo eléctrico no es intenso, este término es el más importante, tengo una relación lineal. ¿En dónde, no? La relación entre el campo y la polarización se da a través de tensor de manera general, que es la susceptibilidad eléctrica. Y entonces, cuando la materia es lineal, sí, este tensor, este tensor simplemente se vuelve una constante. Sí, se tiene entonces que la polarización depende directamente del campo eléctrico, ¿ya? A través de una constante. Y entonces, este medio se llama un línea eléctrica. Si ustedes se fijan, entonces es tener un dieléctrico lineal, un caso muy particular de un caso mucho más general. ¿Ya? Y de hecho, ¿no? De este caso que es más general. Entonces, cuando nosotros simplificamos las ecuaciones tenemos una polarización, ¿no es cierto? Por ejemplo,
por ejemplo, estas ecuaciones, cuando digo, ¿no es cierto?, tengo esta ecuación, es realmente una simplificación de un problema mucho más complejo que todo estos de aquí. Nosotros estamos simplemente trabajando con dieléctricos, de los dieléctricos con los lineales. Por ejemplo, ¿no? Digamos que queremos saber cómo es el campo eléctrico en el agua. Sí, el agua entonces es un problema, ¿no? El agua está compuesta por moléculas, obviamente, de agua que tienen dipolos permanentes. Y entonces los dipolos permanentes en el agua podrán alinearse con el campo eléctrico externo. Sí, entonces el agua podría ser representada como, por ejemplo, un paraeléctrico. O un ferroeléctrico es que tienen dipolos permanentes, pero que debido a su estructura sólida, por ejemplo, se orientan espontáneamente en una dirección. Es como un imán, pero eléctrico, ferro, ferroeléctrico. ¿No? Y entonces tenemos esta respuesta. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, de manera general, ya las de Maxwell serían estas para cualquier medio y que no sea dieléctrico, ¿sí? Sea un dieléctrico lineal donde la materia simplemente polariza. Ya, por otro lado, ¿no es cierto? Cuando tenemos un lineal, tenemos una relación directa entre entre el campo eléctrico y la polarización y por lo tanto una relación directa entre el desplazamiento y el campo. ¿Ya? Por lo tanto, este problema ya es fácilmente resoluble porque las ecuaciones de Maxwell se simplifican, ¿no? El desplazamiento eléctrico depende solamente de las cargas libres y el rotacional del desplazamiento eléctrico es cero. Y volvemos a un problema idéntico al que teníamos originalmente, pero con solamente las cargas libres. Y mientras que, por otro lado, ¿no? El campo eléctrico depende de toda la carga, pero debido a esta relación, digamos, debido a esta relación de acá, la carga total se relaciona con la carga libre a través de la permitividad del medio. Y entonces, ¿no? Solamente hay carga de polarización, ¿sí? Cuando existe carga libre de esta relación lineal, ¿no? Es decir, la carga libre es cero, la carga de polarización es cero, la volumétrica. Si la carga libre es diferente de cero, la carga de polarización es cero. Es decir, ¿no es cierto? Nosotros diríamos aquí el problema del capacitor. Diríamos en este problema del capacitor, por ejemplo, si aquí, si este medio es lineal y dentro del volumen no hay cargas libres, automáticamente yo puedo saber que aquí la carga de polarización métrica es si este medio es lineal, ¿no es cierto? Vamos, medio lineal, ¿tá? Aquí adentro no hay carga libre, por lo tanto, la carga volumétrica de polarización es cero. Y lo único que va a existir es la carga superficial de polarización. Y el problema se simplifica. Ya el problema se simplifica en gran medida. Lo que vamos a tener. ¿Ya? Entonces, estas serían las propiedades de los medios. Y usualmente se trabaja con medios lineales donde se tiene estas dos ecuaciones extras. ¿Sí? Por lo tanto, eso, ¿no? Ahora, en los medios, naturalmente, que existen estas ecuaciones, ¿no? En condiciones de frontera, ¿ya? Y el desplazamiento, bueno, aparecen otras nuevas dos condiciones de frontera donde las componentes normales del desplazamiento eléctrico son dependientes solamente de la densidad de carga libre de polarización. Perdón, de la densidad de carga libre. Eso quiere decir que el campo eléctrico normal deja de ser continuo, sí, es decir, deja de, perdón, el campo eléctrico de desplazamiento. El campo de desplazamiento deja de ser continuo si es que tenemos una frontera cargada de dos medios dieléctricos. Si la frontera no es cargada, el campo eléctrico, el desplazamiento eléctrico sería continuo, ¿no? Dependiendo de esta, sí, solamente de la carga libre. ¿Sí? Mientras que por otro lado existen las otras componentes, la otra ecuación del rotacional del campo que me dice, ¿no es cierto?, que los campos eléctricos tangenciales tienen que ser continuos.
Estas dos ecuaciones van a ser muy importantes cuando tengamos ondas, interacción de ondas entre dos medios dieléctricos. Por ejemplo, tengo una onda que viene del aire e incide sobre un vidrio, por ejemplo. ¿Sí? Pues ahí voy a tener un medio dieléctrico y como en la frontera entre el aire y el vidrio, ¿no? Si es que yo no he puesto carga, esta carga libre cero, entonces voy a tener que las componentes normales del desplazamiento eléctrico en el aire y en el vidrio tendrán que ser iguales, ¿sí? Y mientras que las componentes tangenciales, en cambio, del campo eléctrico tendrán que ser iguales. Y estas dos condiciones de frontera, de manera general, ¿no? Cuando tenemos una onda, hace que cuando ustedes tengan medio dieléctrico, una frontera entre dos medios dieléctricos, hace que cuando tengan una onda incidente, se generen dos ondas, ¿no? Una onda de reflexión, de transmisión, de manera general, ¿no es cierto? Ángulo de potencia, reflexión, ángulo de transmisión diferente, ¿no? Entonces, estas ecuaciones para medios dieléctricos resultan ser una consecuencia de las condiciones de frontera. Y eso es lo que veremos después, ¿no? Entonces, estas condiciones resultan ser muy importantes, ¿ya? Por otro lado, el campo eléctrico, el campo electrostático, digamos, sigue siendo dependiente del gradiente de un potencial y en una frontera el potencial sigue siendo continuo. Ya esas son las condiciones generales que se para medio, para ¿no? Bueno, y continuamos trabajando, sí, se puede llegar a bueno, a estas ecuaciones de aquí para medios lineales, ya presenta la energía en medios dieléctricos. Cuando ya se trabaja en medios, no podemos generalizar las ecuaciones antes KE, KM y alfa que vacío. Actualmente hay que decidirse a trabajar en uno de los sistemas, ¿no? En el internacional en verde, el gaussiano en azul. ¿Ya? Eso, por ejemplo, para la polarización de la materia. ¿Sí? Algo parecido tenemos lo que es la magnificación. Ah, algo parecido tenemos materia. ¿Sí? Básicamente lo que nosotros tenemos, básicamente lo que nosotros tenemos es esto. Cuando nosotros tenemos materia, ¿sí? Ya como continuo, tenemos naturalmente un giro, ¿no es cierto? Es decir, tenemos aquí electrones que están girando y cosas así, ¿no? Entonces, aquí vamos a tener, básicamente, en la materia vamos a tener dipolos magnéticos. Sí, existen dos dipolos magnéticos de la materia, ¿ya? Uno que es el giro del electrón alrededor del núcleo, ¿sí? Y otro que es el giro del electrón sobre sí mismo, que es lo que se conoce como el spin, ¿no es cierto? Esa es la idea clásica. Y eso quiere decir que en la materia está formado por dos tipos de dipolos, ¿sí? Unos dipolos que tienen que ver con la rotación del electrón alrededor del núcleo y otros dipolos de la rotación del electrón alrededor de su propio eje que se llama spin. Entonces aparecen dos momentos polares, ¿sí? Un momento dipolar magnético de spin y otro momento dipolar magnético al giro, ¿no es cierto? Al giro del electrón alrededor del núcleo, ¿ya? Y entonces cuando nosotros tenemos dipolos en presencia de campos magnéticos, aquí aparece una fuerza, y aparece un torque. ¿Ya? Y entonces, de manera general, el campo magnético externo interacciona con los dipolos a través de esta ecuación. Sí, esta ecuación es, bueno, bueno, a través de esta ecuación, digamos, realmente. ¿Ya? Que si la no, posición es a través de esta ecuación, que es una ecuación. Y entonces podríamos decir nosotros que cuando tenemos materia,
de manera general, sí, cuando tenemos un campo eléctrico, un campo magnético externo, aparece unos dipolos aparece una respuesta de los dipolos de los dipolos magnéticos de la materia y aparece entonces un campo magnético inducido. Entonces, idéntico que campo eléctrico, campo magnético total tiene dos términos, un campo magnético externo y un campo magnético inducido. ¿Sí? Y lo mismo, ¿no? La materia se la considera como un continuo y todos esos dipolos magnéticos microscópicos se los promedia y aparece una cualidad que se llama la magnetización. Y entonces, simplemente la magnetización es una respuesta de la materia, ¿sí? Es una respuesta de la materia en presencia de un campo magnético externo. Y entonces, ¿no? Esta magnetización, si yo tengo aquí un medio, aquí aparece dos tipos de, de respuesta, ¿no? Aparece una respuesta de magnetización, sí, una respuesta de dipolar de el spin, sí, y aparece otra respuesta dipolar del giro, ¿no? Que se llama la componente orbital, electrón. Y entonces estas dos de aquí, en promedio, cuando yo saco a nivel macroscópico, saco un promedio, ¿sí? Y aquí me aparece entonces lo que es la magnetización. Y entonces la magnetización, al igual que la polarización, es la cantidad de dipolos magnéticos por unidad de volumen. ¿Sí? Y entonces el dipolo magnético promediado de estos dos términos, magnetización, ya, y eso es lo que aparece, ¿no? Y entonces esa magnetización, igual que en la polarización, se puede representar por términos de corriente. Sí, idéntico que en la polarización, ¿no es cierto? Y aquí aparece corriente de magnetización. Y esa corriente de magnetización no representa nada más que estos giros, ¿no es cierto?, del electrón, ¿sí?, sobre su propio eje en lo que se conoce como spin, y del electrón alrededor del, del núcleo atómico, lo que es, ¿no? Está claro eso. Ok, entonces eso nos lleva acá. Acá. Va al problemas directamente. Lleva a este problema. Entonces, tenemos, por ejemplo, una onda que se propaga a lo largo, bueno, de Z, tiene polarización izquierda. Entonces, por A o B cosas, el medio admite polarización izquierda, ¿no? Es del medio ya. ¿Vale? Tiene un índice de refracción, ¿sí? N sub L, ¿no? O eta sub L sería L. Y otra polarización a la derecha con refracción, eso quiere decir, ¿no es cierto? Nosotros vamos a nosotros vamos a bueno, vamos a nuestras ecuaciones, ¿no? Entonces aparece una relación
¿sí? El índice de refracción, es decir, la permeabilidad y la permitividad del medio, son diferentes para cuando la onda está polarizada hacia la derecha y cuando la onda está polarizada hacia la izquierda. Sí, son diferentes. Ya entonces, este índice de refracción que relaciona la velocidad de fase de las ondas en los medios con la luz, diferente. ¿Qué consecuencias me traerá eso para una onda que viaje por el medio? Para eso. ¿Quién me dice? Tal vez el medio es no lineal. No, no, es decir, no el por qué, ¿sí? Sino qué consecuencias me trae a la onda. El por qué es complejo y no es el objeto de este curso, ¿no? ¿Qué consecuencias traerá a la onda electromagnética? Una onda, ¿no? Derecha tiene acción, la componente izquierda que tiene Que las velocidades de propagación van a ser diferentes en cada una de las polarizaciones. una, la velocidad de propagación va a ser diferente en cada una de las polarizaciones. Supongamos entonces que, para discutirnos, supongamos que una onda, tienen una onda que esté polarizada linealmente aquí. ¿Ya? Entonces, el campo eléctrico va y viene en una y otra dirección. Es el campo eléctrico. ¿Ya? Va y viene de y vuelta, ¿no es cierto? Conforme el tiempo va pasando. ¿Sí? Y ese onda polarizada linealmente entra al medio dieléctrico. Ya ingresa al medio dieléctrico. ¿Será que la onda está polarizada linealmente? El medio dieléctrico sigue polarizada linealmente. Entonces, para eso, ¿no es cierto? ¿Qué era la polarización? ¿Qué es una polarización? ¿Alguien? ¿Por Ana? Es básicamente el vector que nos dirige la redistribución de la carga por el medio, por la presencia del campo eléctrico. Entonces, básicamente Por nos favor, pues indica cómo. ¿Se me escucha bien? No, es decir, sí le escuché, pero no le entendí. O sea, básicamente o sea, es como la redirección es un vector que nos indica la redistribución de las cargas debido a un campo eléctrico en un medio. Entonces, nos va indicando cómo se va redistribuyendo la carga de la materia. Ya, no, la polarización no tiene nada que ver con la carga en el vacío, la onda electromagnética
puede estar polarizada. No es, estamos hablando de tanto, estamos hablando de la polarización de la materia, la aparición de un polo eléctrico que genera a nivel tópico en polarización. Sino la polarización nos está hablando, en este caso estamos hablando de una onda electromagnética que va viajando en vacío en un medio, ¿sí? Y describe, ¿no es cierto?, una forma el campo eléctrico. La polarización que vimos anterior, esa está, no la polarización que ahora habla de polos en la materia que promedio se polariza, ¿ya? Entonces, ¿qué es la polarización circular de un campo, de una onda electromagnética? Eh, no sé, una polarización lineal del campo eléctrico no es cuando las componentes del campo eléctrico en X y en Y no tienen desfase o en tal caso su desfase, la diferencia de su desfase es igual a cero. Ya, es decir, ¿cómo sería esta ecuación? Vamos, ¿no? Eta, ana con campo. Grados por campo. Sería el coseno de 45 que sería raíz de 2 sobre 2 la componente en X, raíz de 2 sobre 2 en la componente en Y y cero en Z. Ese sería esta onda polarizada lineal. ¿Ya? Sí. Entonces, ¿no? Esa es una polarización lineal. ¿Ya? Cuando ustedes tienen, bueno, y el campo eléctrico describe, ¿no es cierto? Esta línea, conforme va variando el tiempo, ¿no? Ya no sé, cero, por ejemplo. Una polarización circular, perdón, ayer, ¿no es cierto? Cambio a el campo eléctrico de aquí va a ser tal como está ahí. Y entonces describe una circunstancia. Si ese es el campo eléctrico, entonces este se llama polarizado. ¿Cómo sería, pongamos, sería la ecuación de la onda para un sería la ecuación de la onda? O sea, es que recuerdo que era que debía estar, o sea, que debían polarizarse o sea, a pi medios, pero no, no le encuentro cómo ponerlo aquí. A ver, 1 Ya, 0 0 posiblemente. ¿no?
100 posiblemente no, pero no estoy muy seguro. Un tipo de onda sería esa. ¿Qué haría el vector fase? Solo estaría variando en X. Sería una polarización lineal. Ya una polarización en es una onda polarizada. ¿Ya? Cuando hablamos de una onda polarizada, ¿no? Realmente tienen que no hay diferencia de fase, ¿no? ¿Ya? Tamaño de qué polarización sea, ¿no? Por ejemplo, la onda le voy a polarizar en esta dirección ahora, polarizada en este ángulo de aquí, ¿no? Grados. Entonces, lo que va a cambiar es estas relaciones, ¿no? Va a ser casi cero, o al revés, ¿no? Este va a ser cero y este sí, o como en el caso de aquí, ¿no? Pero la diferencia de fase, tal como ¿ya? Cuando está polarizada circularmente, ¿qué quiere decirnos? Nosotros, por ejemplo, digamos en las componentes, voy a decir una onda polarizada circularmente, la superposición de dos ondas polarizadas linealmente. ¿Ya? Esta onda va a estar polarizada linealmente X, ¿ya? Esta onda va a estar polarizada Y. De manera, ¿no? Que, por ejemplo, digo, cuando este de aquí esté acá, ¿ya? Casi toda la onda va a estar polarizada en Y, la otra va a ser prácticamente casi cero. Sí, de tal forma, ¿no? Que cuando la onda esté en Y, ¿sí? Al mismo tiempo, esta tiene que ser cero, la componente va a ser cero, todo el campo eléctrico va a estar en Y. Otro momento va a pasar lo contrario, ¿no? Digamos, otro momento va a pasar que esta esté de aquí, esta de aquí va a ser cero, esta va a ser ¿ya? Lo que yo voy a tener. Quiere decir que hay una diferencia de fase. Cuando una onda está máxima, la otra está cero, y lo contrario, ¿no? Otra onda está máxima, la otra está prácticamente cero. Y ahí entonces hace a grados. Entonces, cuando la de X está máxima, le hago la superposición. La otra, ¿sí? Ondas X. Y les pongo ahí es la solución. La onda circular. Pero no quedaría igual que el anterior, como una lineal. Falta. ¿No sería mejor expresar esto en forma de cosenos y senos? Aquí están. Ah, sí, pero dentro del vector. Estamos trabajando en complejos. Fases. ¿Qué me falta entonces? Falta. ¿No? Me falta una diferente fase. Porque cuando la una es máxima, justo lo que usted me dice, fase entre cuando la una es máxima, la otra es cero. Sí. Entonces, debería haber una fase de. ¿Qué pasa si yo pongo más
¿Cómo es que pongo más pi medio? Rota hacia la izquierda. ¿Verdad? Sentido contrario a las manecillas de reloj. Ya. Entonces, cuando es más su compañero dice hacia, más hacia la izquierda, dijo, ¿no? Sí, profe. Más izquierda menos. ¿Por qué? ¿Por qué dijo eso? Eh, por lo que bueno, el ángulo es positivo, entonces la rotación debería ser también positiva, entonces por eso. ¿Cuál ángulo es positivo? El que está en el ángulo de rotación del E, del exponencial. No, el que está dentro del vector, ese es positivo. Ajá, ese ángulo es. Ujú. Entonces, si varía respecto a ese ángulo, entonces, si es positivo ese ángulo, entonces también la rotación va a ser positiva o ese razonamiento tengo. Ah, pero bueno, quiere que pase el tiempo. Sí, justamente eso. Ah, bueno, Andro, Sí, justo estaba pensando en eso, profe, pero estoy un poco confundido porque me parece que, o sea, estaba viendo si es que podíamos como que descomponer el exponencial imaginario para ver cómo influye. O sea, si hacemos z igual a cero y variamos en el tiempo, creo que sí empezaría a girar a la izquierda, profe. hacemos y hagamos. O sea, Z alas. ¿Cuánto vale campo en X? Uno y cero. ¿Por qué 1 y 0? Vamos del más, ¿no es cierto? 1 y 0. por el desplazamiento de pi medias que tenemos.
estamos tomando en uno como que fuera el coseno del ángulo cero, mientras que el otro el seno del ángulo cero. Así. Recuerden que aquí hay una real, ¿no? Ah, ondas, porque los campos, ¿no? Campos reales, ya. Entonces, usar exponenciales imaginarios, simplemente para no menos por dejo que ya todo esto siempre frente a toda onda de esta forma hay una función parte real a que las componentes no tengo que estar en la parte real de todo término, parte real de todo. Cuando esto es cero, ¿no es cierto? A la cero, que es uno. Cuando este es cero, es a la cero, pero por a la i pi medios. Saco la parte real de todo este término, la cero. Porque ya. Entonces, campo eléctrico al tiempo cero resulta dar. Ya. Hagámosle, ¿no es cierto? Diodo, diodo T sobre 4, cuarto de vale. ¿Cuánto vale? Ana. La verdad no estoy todavía tratando de entender bien. 1 - 1, creo que. 1 y menos 1 puede ser 1. Eh, 0 y 1. Ya, ¿no? Vale medios, vale pi cuartos. Ya, con la real eso es. Pero, ¿qué subye? 1. ¿No positivo? Sí. Ya, no. Vale al tiempo. Cuartos y ya. Y entonces, al tiempo, campo eléctrico en cuartos, entonces naturalmente, dando, ¿no? Área, ¿no? Más tiene rojo. Entonces, esta sería la onda, digamos. ¿Cuál es esta? Todo eso, lo que me. Y volvamos a la onda electromagnética, apagándose en medio. Ah, pero bueno, a todo esto, ¿no? Que admite polarización a izquierda y derecha con diferente índice de. Tenemos ahora una onda plana. Sí, una onda plana polarizada
linealmente, tenemos una onda plana en el campo z igual, en el punto igual a cero. ¿Sí? Y ahora vamos a ver esto. Cuando hago esto, ¿sí? Cuando hago esto, estoy asumiendo, ¿no? Una onda polarizada linealmente se puede escribir como la superposición de dos ondas polarizadas, perdón, una onda polarizada circularmente se puede escribir como la posición, ¿no? De dos ondas. Una onda polarizada lineal en X, la polarizada en Y. Es básicamente lo que hacen, ¿no? Tiene como vector y lo paro en dos, ¿no es cierto? X y Y. Entonces, si bien usualmente esto es lo más fácil que se puede hacer, yo podría hacer lo contrario y decir, ¿no es cierto? En vez de tener como base la polarización lineal Y, polarización lineal en X, es la base de la polarización, dando polarización lineal, yo podría cambiar mi base y decir, base ahora es 2, una derecha, es mi nueva base, y ambas son válidas. ¿Sí? Y entonces, ¿no? Yo la polarización lineal, por ejemplo, aquí, de aquí, la podría escribir como la superposición de dos ondas, una polarizada circularmente hacia la derecha, una polarizada circularmente hacia la izquierda. ¿Cómo escribiría esta onda, la superposición de dos ondas circulares? La misma onda, polarizada la una circularmente hacia la derecha, la otra hacia la izquierda. La primera sería 1 a la I pi medios y la otra I a la pi medios 1. ¿Sí está? La misma onda, no ha cambiado nada. Los módulos son diferentes. ¿Cuánto? ¿Dos? ¿Esa es la respuesta? ¿Esta está polarizada en qué dirección? Ambas están polarizadas hacia la izquierda. Sería el segundo con menos. ¿Qué menos? Ya lo menos. En el exponencial. ¿Por qué están polarizadas las dos hacia la izquierda, dijo? Creo. Un momento,
¿Qué dicen? Izquierda, cero. ¿Por qué? Es decir, no me... ¿Por qué? Porque el desfase seguía siendo pi, lo único que iba a cambiar era dónde iniciaba el vector. Ah, entonces pase aquí. Es porque la diferencia de fase es pi medios. Y si fuera hacia el otro lado debería ser menos pi medios. Ah, entonces aquí no sé. La fase de X, perdón, la fase de la Y en X, resto, y esto es más pi medios. Sí, ahora resto, ¿no? La fase de la Y, fase de la X, y esa fase es menos pi. Esto, Sí, sí, es exactamente lo mismo. Porque a la final estamos tomando, sería en el sentido, mejor dicho, estamos tomando el ángulo en sentido positivo desde el X hacia el Y. En este caso ya estamos poniendo que el X es el que está desfasado, por lo tanto ya sería... Ah, no, espera un rato. Algo está mal. Algo no me convence. ya. Entonces, la diferencia de fase es la que X. Analizamos acá abajo, ¿sí? Y está adelantado a X, fase a la IP 0, fase y medios positivos. Esta vimos derecha, ¿no es? A este área. Ya. Acá, en cambio, en cualquiera de los dos casos de abajo y arriba, la diferencia de fase entre X menos pi. Y entonces, ¿no es cierto? La onda está dada hacia la izquierda, dada hacia acá. Ya. La diferencia entre estos dos es la misma polarización. Sería la fase al tiempo cero. Esa va a ser la diferencia. ¿Ya? Por ejemplo, si puedo tener dos ondas que estén polarizadas hacia la izquierda, girando en horario. Una onda al tiempo cero puede estar ahí, la otra onda al tiempo acá. Acá es la diferencia. Fase inicial no, pero las dos ondas podrían estar polarizadas hacia la izquierda. Dando, ¿okay? Y entonces, ¿no? Lo que quiero que vean aquí es que yo puedo elegir como base de la polarización, la polarización, si X y Y, por ejemplo. Puedo elegir como base la polar izquierda. No es la base más sencilla, pero actualmente es lo que se hace, ¿no? Para que en este caso, yo justamente tengo que usar como base la izquierda y derecha porque ahí tienen diferente refracción. Y eso quiere decir que esta onda electromagnética, la posición Z igual a cero, tiene esta,
deberé poder expresarle, ¿no es cierto?, como una polarización derecha sumada a una polarización izquierda, y ahí escribir la ecuación de la onda sí, ahí escribir, ¿no es cierto?, los valores de la onda polarizada linealmente a lo largo del eje, ver qué pasa con esta onda. Sí. Ahora, gráficos que ustedes tienen aquí están, ¿no es cierto?, refracción de medios. Sí. Como ven, el índice de refracción de los medios, conforme cambio la longitud de onda o la frecuencia equivalente, cambia. Aquí está la parte real del índice de refracción, aquí está la parte imaginaria del índice de refracción. Es algo que no hemos visto, ¿no? Eso quiere decir que esta relación del desplazamiento del campo, este constante de aquí, deja de ser una constante real, se convierte en una constante compleja que depende de la frecuencia. ¿Sí? Y este índice de refracción de aquí ya está graficado acá, parte real. Sí, obviamente en ambos casos usted frecuencia de onda. Ya, y esto es y estas formas que baja y sube, lo que se llama inversión. Sí. Otra vez otro nombre común, el índice de refracción. ¿Ya? Ok, entonces lo que nosotros vamos a tener, ¿no es cierto? La onda electromagnética es una onda transversal, ¿no es cierto? La onda avanza hacia la derecha, como está acá, campos eléctricos tonales y todos son sí, la velocidad de avance de la onda es esta, ¿no? La velocidad del vacío dividido. Y entonces, ¿qué vemos en todos estos? El índice de refracción es de manera general mayor que 1. Y bueno, aquí en el módulo, ¿no? Es mayor que 1 y por lo tanto la velocidad de las ondas, el medio es menor que. Ya. Entonces, cuando planteamos el ejercicio, tenemos, ¿no?, una onda polarizada en Z igual, bueno, esta es la onda de manera general, ¿no?, que avanza en la dirección Z, ¿sí?, que en la posición Z igual a 0, ¿ah? la, pos la posición Z igual a 0, sí, tiene esta forma, ¿no? Igual a 0 tiene esta forma, y esta la voy a poder escribir, o debo escribirla como dos ondas, la polarizada hacia la derecha, la onda que gira, ¿no es cierto? Gira hacia la derecha, gira hacia la izquierda. Ya. ¿Cuál sería la onda polarizada hacia la derecha? Lo vimos. La onda polarizada hacia la derecha es una onda que tiene, ¿no?, una diferencia de fase positiva entre la fase en Y y la fase en E. ¿Sí? Aquí nos electrón avanza en la Z y esta es la polaridad derecha. ¿Sí? Entonces, si saco la parte real de esta cosa, ¿no?, bueno, en la posición Z igual a 0 me va a dar esto. Va a dar esto. Y esto de aquí es justamente, si ustedes en lo que escribir, ya sea en la forma de esta cosa, este es un vector que gira en la dirección antihoraria. ¿Ya? Lo mismo puedo hacer con la izquierda, ¿no? Cambio la diferencia. Fase es menos. Esta está trazada en la fase. ¿Ya? Escribo, va a dar coseno. Seno. Y eso fácilmente se puede ver, ¿no? Que al tiempo cero, por ejemplo, al tiempo cero, este de aquí es positivo y este de aquí es cero. Sí, es decir, al tiempo cero, esta cosa está apuntando en la dirección X.
El de verde al tiempo cero está apuntando en la... Sí, porque cero, ¿no es cierto? Es 1 y seno de... Cuando omega t llega a ser pi medios, el coseno se hace 0 y el seno se hace 1. Y esta de aquí, cuando omega t llega a ser pi medios, está hacia arriba. Es decir, que ha girado desde estar a la derecha a estar hacia arriba, entonces gira en dirección contraria. Cuando este llega a ser pi medios, este negativo de aquí, de x llega a ser 0, el de y se hace menos 1, y la onda de lo que estaba hacia la derecha ahora está hacia abajo, entonces gira así. Esta diferencia de fase entre los dos, lo que me dice qué tipo de polarización es. ¿Sí? Si es 0 es lineal, si es pi medios es circular. ¿Qué pasa si la diferencia de fase es cuartos? Digamos, la diferencia de fase entre la x y y. De polarización. Pasa si es pi cuartos. Podría ser una elipse rotada. Ustedes han oído las figuras de Lisayus, ¿verdad? Sí. Las figuras de Lisayus, ¿no? Todas estas que aparecen, ¿ya? Entonces, dependiendo de cuánto sea la diferencia de fase, el vector campo eléctrico describe diferentes figuras. Ya entonces puede decir, ¿no es cierto? Rectas y la señal, puede describir una circunferencia circular, puede describir una... ¿Ya? Es una elipse, quiere decir que el semieje mayor y el semieje menor son diferentes. Y aquí los semiejes son iguales. Esto no puede ser una elipse porque tienen ejes. ¿Ya? Pero entonces el campo eléctrico, por ejemplo, podría describir una figura. Sí, o podría describir una figura que no sea cerrada sobre sí misma. Entonces, todas esas figuras dependerán de la diferencia de fase, y esas son las de Lisayus. Ustedes han visto. ¿Ya? Y entonces, bueno, ¿no? Entonces esta diferencia de fase es entre las componentes en Y y en X, por ejemplo, son las que definen, sí, las que definen la forma de la polarización. Y entonces estas son las dos ondas, ¿no? Yo tengo, sí, la circular derecha y la circular izquierda. ¿Ya? Y esta superposición de estas dos son la que me va a dar la onda que... ¿Ya? Entonces le superpongo, ¿cierto? A esto. Aquí está la onda. Entonces aquí está, ¿no es cierto?, la suma de estas dos separadas en es lineales. Aquí está la onda polarizada en el eje X. ¿Dónde, no es cierto? Se ha puesto un K' y un K2'. ¿Por qué? Porque aquí tengo dos diferentes Ks. La misma. ¿Por qué también la frecuencia es diferente? ¿Por qué se ha puesto diferentes Ks? Porque tenemos diferente índice de refracción para cada polarización. Ya. Sí, sí. La velocidad de fase de la onda depende de la relación entre omega y K. ¿Sí? Y ahora, la velocidad de fase, ¿no es cierto? El medio depende de la velocidad de fase, depende de la velocidad de la luz en el vacío sobre la refracción. Y eso quiere decir, ¿no es cierto? Yo voy a tener una velocidad de la luz izquierda, una velocidad de la derecha. ¿Ah? Refracción son diferentes. Y entonces, la relación de omega sobre K debe cambiar, ¿no es cierto? Pero aquí se dice, omega es la misma y tengo un K izquierdo y un K derecho.
¿Por qué no tengo también izquierdo y un sí? Entonces, eso es algo común, ¿no? Y eso es algo más o menos que lo que explicar es así, ¿ya? Cuando ustedes tienen una variación en el tiempo, es decir, ¿no es cierto? Ustedes tienen dos medios, tienen una onda electromagnética o así, ¿sí? ¿Les parecería lógico que aquí tengan una onda que varíe más rápido en el tiempo? ¿Por qué eso no sería factible? ¿Por qué no puede variar más rápido en el tiempo la misma onda electromagnética, por ejemplo? Puede ser. Porque ambas viajan a la misma velocidad. No, porque este es un medio uno. Dos. ¿Qué va a pasar, no es cierto? Tengo campo. ¿Qué deben ser esos dos campos eléctricos en la frontera entre dos dieléctricos? ¿Qué vimos? ¿Qué debe, qué debe pasar? Tengo dos dieléctricos, ¿no es cierto? Tengo campo eléctrico. Tengo aquí la condición de frontera, ¿no? La componente normal y aquí la inicial, ¿sí? La componente normal del desplazamiento. No existe carga libre, ¿sí? La frontera, la componente normal tiene que ser igual del desplazamiento al del campo, ser iguales. ¿Qué tiene que ser en este caso? Deben ser iguales. Ya, deben ser iguales porque son tangenciales, ¿no? Porque la onda incide normalmente, ¿ya? Y esto tiene que ser igual, esto tiene que ser igual, ¿no es cierto? Pongamos esto. El plano z igual a cero, ¿para qué tiempo? ¿Para qué tiempo tienen que ser iguales? Para todos los tiempos. Entonces, si tienen que ser iguales para todos los tiempos, no tiene sentido que la frecuencia sea diferente. Porque si la frecuencia fuese diferente, cuando E1 sea máximo, E2 puede ser cero, ¿ya? Y no cumplirían las condiciones de frontera. Y entonces, la variación, como esta condición de frontera tiene que ser la misma, la variación en frecuencia no cambia de una onda eléctrica. Es la misma siempre. ¿Ya? No importa si cambia de un medio a otro. La frecuencia no va a cambiar de la onda. ¿Qué es lo que sí va a cambiar de la onda? Como la relación, ¿no es cierto? Digo, la velocidad de fase es longitud de onda por frecuencia, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar? Si la frecuencia no cambia, lo que cambia de una onda es la longitud de onda. Por lo tanto, lo que cambia, ¿no es cierto?, es la constante K, pero la frecuencia no cambia. Entonces, la frecuencia es una cantidad invariante, mientras que K puede cambiar, ¿sí? Por lo tanto, el K cambia. Lo que cambia aquí no es la frecuencia, sino que cambia el número de ondas, ¿sí? El KL y el KR. Por eso es que aquí tengo dos, ¿no es cierto? KL y un KR. K' y un K. Y entonces esto es lo que yo voy a tener, ¿sí? Y esta es la relación, ¿no? Entonces aquí tengo la onda polarizada linealmente en X, y aquí tengo la onda polarizada en Y. Es la superposición, ¿no? La multiplicación, la superposición, ¿sí? De, de dos ondas, ¿no? Ya, que ambas viajan en el eje Z
que tienen medios y menos medios y viajan con dos velocidades diferentes, ¿ya? Tienen diferente longitud. ¿Claro? Sí, perfecto. Yo tengo una pregunta. Entonces, ¿siempre va a ser la misma frecuencia angular o la misma frecuencia cuando hablemos de ondas electromagnéticas? Es decir, claro, cuando es la misma onda electromagnética, no importa si cambia la polarización de medio. O sea, la frecuencia no puede cambiar. Claro que esto es lineal, ¿no es cierto? Esta es la parte lineal de los campos, ¿no? Entonces, la frecuencia no puede cambiar y eso quiere decir, ¿no es cierto? Una onda electromagnética está viniendo sobre una carga con una cierta frecuencia, la carga absorbe la onda electromagnética, la dispersa, es decir, la reemite, estas tienen que ser de la misma frecuencia. No puede cambiar el color, ¿no es cierto? No puede venir rojo, pasar por un medio y salir luz de color azul. No puede. Y no puede cambiar de frecuencia. Esa es la frecuencia. No puede cambiar. ¿Ya? ¿Claro? Sí, profe. Y si tenemos un medio que es no lineal, ahí sí ya son Claro, cosas cuando el más medio no diferentes. lineal aparecen otros fenómenos que no. Con esto ya ahí sí se rompe esas leyes porque ya aparecen medios no lineales, ¿no? Entonces, por ejemplo, la birrefluencia, bueno, aparecen otras cosas, ¿no? Ya puede cambiar estas cosas. Pero mientras las cosas sean lineales, tal como estamos viendo, la frecuencia es una cosa invariante. ¿Claro? Sí, profe. Bueno, Gracias. perdón, ha sido ya 9 en la materia, ¿ya? Recuerden que la siguiente semana es la evaluación y esta semana quiero enviarles, aparte del deber de ayer, que aún no les subo, quiero enviarles una prueba de prueba. Todos traten de resolver la prueba de prueba para que vemos la próxima. Profe, una cosa. Las clases desde el miércoles no están subidas en el Moodle. Ah, seguramente no les dejé, no les visibles, pero ya están subidas, ya les voy a ver, hoy ya les veo. Gracias, Ya, profe. gracias. ¿Algo más? Bueno, nos vemos, ¿no? Estamos en contacto cualquier cosa. Hasta la próxima. Yo, profe. Hasta luego, profe. Pase bien.